Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Nuevo Testamento 1. Recordemos un poco el contenido que hemos estado viendo a través de este módulo y lo que nos falta. En la primera clase hablamos acerca de la introducción al Nuevo Testamento. La segunda hablamos acerca de los evangelios. Hoy continuamos con nuestro estudio hablando del libro histórico del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Y la última clase va a ser la de las cartas paulinas. Así que vamos a avanzar en nuestro tema de hoy, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. De los Evangelios al libro de los Hechos hay un cambio. También así como del Antiguo Testamento al Nuevo, también podemos decir que del libro de los Evangelios, de los relatos acerca de la vida de Jesús, a los hechos hay un cambio. Esta vez no por causa de un tiempo exacto que haya durado o que haya habido entre un libro y el otro, sino más bien el cambio que se ve en este punto es porque en los evangelios se hablaba de la predicación en Judea y en Samaria, ¿no? Es decir, en la tierra en donde vino el Señor Jesucristo, que es a su tierra, a la tierra de los judíos. Y en cambio, en el libro de los Hechos, el Evangelio se extiende a otras naciones. Entonces, obviamente, hay un cambio en el contexto, porque ya no estamos hablando simplemente del Evangelio a los judíos que conocían el Antiguo Testamento, que estaban familiarizados con todos estos conceptos del Antiguo Testamento, sino que viene la predicación a los gentiles. Y entonces allí hay un cambio notable. Por eso es importante que empecemos a ver el contexto antes de hablar del libro de los Hechos, ¿no? Antes de hablar acerca de esa obra que hicieron los apóstoles en el tiempo de esa iglesia que estaba surgiendo allí, tenemos que ver el contexto que vivieron ellos allí en el libro de los Hechos, ¿no? Y esta clase pues la empezaremos viendo precisamente el contexto que rodea el libro de los Hechos y los demás libros del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Recordemos que a partir del libro de los Hechos el Evangelio pasa a ser predicado a todas las naciones y que como ya vimos, en este tiempo las naciones estaban bajo el dominio de los romanos, ¿no? Y eso es lo que estaremos estudiando a través de esta primera parte, el avance del Evangelio en el mundo romano. Para ello nos vamos a poner en contexto con los diferentes aspectos de la realidad de la época. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de 5 aspectos del contexto que son importantes para que nosotros podamos comprender lo que está pasando allí y lo que va a pasar en el libro de los Hechos. Y no solo en el libro de los Hechos, sino lo que encontraremos en las epístolas. Recordemos que a partir de los evangelios, pues ya vienen el libro de los Hechos y luego las epístolas, que son las cartas que los pastores, o más bien los apóstoles, enviaban a las iglesias, ¿no? A iglesias que están dentro de ese contexto gentil en distintas regiones de lo que se llamó en ese tiempo el Imperio Romano, ¿no? Entonces, por eso es importante entender todo este contexto. Lo primero que vamos a ver es el gobierno. Hemos visto cómo en el Nuevo Testamento se desarrolla dentro del contexto político totalmente diferente al antiguo, porque en el Nuevo Testamento es Roma el que está gobernando el mundo, ¿no? Obviamente eso hacía que parte del plan eterno de redención se desenvolviera de una manera más rápida, ¿no? Recordemos que ya hablamos de todas estas cosas. Todo esto hacía parte del plan de Dios y lo que hizo fue ayudar a que los apóstoles pudieran hacer su trabajo mucho más rápido, mucho mejor, ¿no? Nosotros vemos aquí
que el relato de Lucas en el libro de los Hechos nos muestra cómo el hecho de que ellos estuvieran bajo ese imperio romano ayudó y facilitó los viajes de los apóstoles de un lugar a otro, ¿no? Recordemos que al todo ser parte del imperio romano, pues no había que pedir un permiso, no se solicitaba el ingreso a ninguna nación nueva, sino que todo hacía parte de lo mismo. No se encontraron los apóstoles con ejércitos hostiles, ni con fronteras cerradas, ni con ninguna de esas cosas. Los romanos habían construido una amplia red de buenas carreteras. Por eso fueron conocidos por esas carreteras que comunicaban el mundo prácticamente. Y también era fácil y segura la navegación, ya que Roma con sus ejércitos había disminuido gran parte de los piratas, que era una de las amenazas allí dentro de lo que era la navegación, ¿no? Entonces Roma, con su sistema legal, prácticamente lo que hacía era dar garantías a los misioneros, quienes podían incluso, si estaban en una situación difícil, podían apelar a la justicia del imperio. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Roma, la mayor parte del tiempo fue de gran ayuda. O sea, a veces nosotros pensamos en el Imperio Romano y los cristianos y lo único que pensamos es en la persecución, ¿no? Pero si nosotros miramos realmente la historia, Roma en la mayor parte del tiempo fue de gran ayuda. Solamente en algunos periodos de la historia ellos persiguieron y generalmente fueron emperadores que se salieron pues de lo normal porque Roma al fin y al cabo lo que hacía era recibir todas las personas e incluso toleraba diferentes credos. Entonces, la mayor parte del tiempo ellos estuvieron abiertos, tranquilos. No, no eran creyentes, obviamente, porque eran politeístas, pero tampoco molestaron. Sin embargo, pues algunos de los emperadores sí fueron perseguidores, algunos de los emperadores, ahorita más adelante vamos a ver por qué. Y esas fueron las épocas de persecución del Imperio Romano contra el cristianismo. Pero la mayor parte del tiempo en la historia vemos que Roma estuvo siendo garante de los creyentes. Ellos con su gobierno, con su sistema de justicia, pues terminaban siendo de ayuda. Vemos esto en algunas partes del Nuevo Testamento, específicamente estamos estudiando el libro de los Hechos. Hay un texto aquí que tenemos en la pantalla que es Hechos 22, 31 al 36 y dice, y procurando ellos matarle, recordemos que estos eran los judíos que querían matar a Pablo, dice, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Este era el momento en que Pablo es asaltado por los habitantes de Jerusalén y que quisieron matarlo, ¿no? Y el texto del libro de los Hechos lo que nos dice aquí es que el gobierno romano, el imperio romano, sirvió de garante para el apóstol, en el sentido de que le libró de ser asesinado por los habitantes de Jerusalén. Entonces miremos cómo Roma no fue todo el tiempo una amenaza, no, la mayor parte del tiempo Roma viene a estar simplemente guardando la vida de todos los que habitaban en Roma, entre ellos los cristianos. Las persecuciones sí ocurrieron en momentos puntuales de la historia por hombres que
definitivamente no hacían parte de la regla general de lo que vemos en toda la historia del Imperio Romano. Entonces nosotros debemos em, recordar esto porque es parte de lo que vamos a encontrar en todo Hechos de los Apóstoles y en lo que resta del Nuevo Testamento, ¿no? Incluso nosotros vemos más adelante, cuando sigamos adelante con nuestro estudio, veremos cómo Pablo llama a la iglesia a sujetarse a las autoridades y recordemos que ellos están dentro de este imperio romano. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo primero es el contexto del gobierno. Lo segundo que vamos a ver es la cultura. La cultura también es interesante porque aparte de encontrar el gobierno romano en el Nuevo Testamento, también encontramos la cultura griega. Pues aunque ellos gobernaron antes de los romanos, si ustedes recuerdan, cada país gobernado por ellos fue influenciado grandemente por la cultura. Recuerdan que de esto ya hemos hablado un poco en anteriores clases. Lo que nos dejó o lo que les dejó el imperio griego al mundo fue su cultura. Entonces lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento es el gobierno romano, pero la cultura griega, ¿no? Entonces el idioma griego llegó a ser el idioma común. Lo que se leía era literatura griega. Ya vimos cómo incluso las escrituras fueron traducidas al griego. Y aunque entre los mismos romanos eh, se manejaba todo el gobierno romano, realmente la cultura de los romanos era cultura griega. La cultura del mismo imperio fue la cultura griega. Entonces, por eso vamos a encontrar este aspecto en todo el Nuevo Testamento. Era tan universal la cultura griega en el periodo de la Iglesia Apostólica que si ustedes notan, Pablo cuando habla acerca de los no judíos, ¿cómo les llama? ¿Recuerdan? Les llama griegos, ¿cierto? Y miren que no todos eran griegos. No, estamos hablando de romanos, estamos hablando de otros países, pero Pablo lo que dice, la diferencia que hace de los judíos y de los griegos, prácticamente el que no era judío era un griego. Era un griego en el sentido de que todos hablaban griego, ¿cierto? En que era la cultura de la época. Entonces miren la importancia de la cultura griega dentro del Nuevo Testamento. Dice Romanos capítulo 1 versículo 14 al 16. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El que no era judío para Pablo era griego, porque era la cultura que se manejaba, era el idioma que hablaban. Y miren cómo él lo encierra todo en esa palabra griego. Obviamente no estamos diciendo que todos eran griegos, sino que la cultura que predominaba en ese tiempo era la de los griegos. Y en esto tenemos que ver que las circunstancias que nos rodean deben ser aprovechadas para cumplir nuestra gran comisión, como lo hizo Pablo y como lo hicieron los apóstoles. Pablo y los apóstoles aprovecharon el hecho de que Roma era el imperio y de que habían bastantes vías por las cuales transitar para ir a predicar el evangelio y aprovecharon que el idioma universal era el griego y que todos lo podían entender para predicar el evangelio. Y eso es algo interesante. Ellos aprovecharon las circunstancias de su tiempo. Y en nuestro tiempo también tenemos muchas ventajas, las cuales debemos aprovechar para la extensión del evangelio. Una de ellas y la más importante que tenemos, digámoslo así, hablando de circunstancias físicas, es el hecho de que hoy en día tenemos internet. El internet nos permite conectarnos con todo el mundo, realmente. El internet nos permite llegar a lugares donde no llegaríamos nosotros fácilmente de una manera física. Y lo más interesante es que el internet traduce que tenemos tantas formas de llevar el evangelio que es importante que nosotros aprovechemos esto. Todo el trabajo que se hace por internet es importante, lo que hacemos nosotros como creyentes, porque es nuestra ventaja del tiempo, de este tiempo, y nosotros debemos aprovecharla.
No podemos desaprovechar todas estas ventajas que tenemos en este punto de la historia. Somos creyentes, si hacemos parte de la iglesia del Señor, tenemos que aprovechar todo esto para llevar el Evangelio hasta donde más podamos, o sea, para enseñar lo que la Biblia dice, para eh, explicar a las personas qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que hablamos ahora acerca de otro aspecto importante del contexto que es la estructura social. En la estructura social podemos decir que las provincias del Imperio Romano en el Nuevo Testamento tenían una organización, una estructura social definida. Por un lado estaban los aristócratas, que eran personas que tenían poder político y económico, y eran los ricos. Básicamente esa era la estructura. Empezaba con los ricos, que eran los aristócratas, que tenían poder político y económico. Luego estaban el pueblo común, y en ese grupo, aunque habían personas adineradas, la mayoría eran pobres. Entonces vemos prácticamente la misma historia de siempre, ¿no? Están los ricos, una minoría, están el pueblo, que la mayoría era pobre, aunque habían personas que tenían dinero y tenían una clase media, digámoslo así. Y el tercer grupo eran los esclavos. Recordemos que en el tiempo del Nuevo Testamento todavía existía la esclavitud, todavía habían esclavos. Y es lo que vamos a ver allí. Por eso nosotros vemos dentro del contexto del Nuevo Testamento que se habla de los esclavos. Cuando Pablo habla a las iglesias, le habla también a los esclavos. Entonces, esa es una parte importante para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está llamando bueno a la esclavitud, sino simplemente está legislando, como en el Antiguo también acerca de la esclavitud que había en ese tiempo y que era parte de la estructura social. Y el cuarto grupo eran los hombres libertos. ¿Qué era un hombre liberto? Un hombre liberto era un antiguo esclavo que había sido liberado de su servidumbre y se había convertido en un ciudadano libre. Y aunque era una persona libre como los demás, él no tenía el estatus de una persona libre. Sí, él era conocido como un liberto. Y sin embargo, si nosotros miramos en la historia de Roma, en la historia del Imperio Romano, hubo muchos de estos libertos que eran esclavos liberados, que lograron hacer un buen capital y llegaron a tener una posición social y una riqueza incluso superiores a la mayoría de las personas del pueblo. Entonces, allí vemos esa estructura social que como siempre nosotros vemos toda esta diversidad y toda esta estructura social aparece en toda la dinámica de la historia de la iglesia. Entonces, eso es importante porque dentro de el libro de los Hechos y dentro del Nuevo Testamento vamos a encontrar esta estructura social eh, allí y vamos a tener que ver con esa estructura social. Un ejemplo es el libro de Filemón, que escribe el apóstol Pablo, donde Pablo le escribe a un amo que reciba a su siervo, que al parecer se dice que habían tenido algún problema. Algunos dicen que el siervo había robado a su amo y había huido. Y bueno, hay diferentes teorías en cuanto a qué fue lo que pasó allí con Filemón. No es nuestro tema en este momento, pero quisiera que miráramos el texto. Miren lo que dice Filemón 1 del 10. Obviamente este libro solo tiene un capítulo. Del 10 al 16 dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. Mire, este Onésimo es el siervo, el esclavo. Dice, a quien engendré en mis prisiones, dice el apóstol Pablo, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, miren cómo em, Pablo está rogando a Filemón que reciba a Onésimo, que era un siervo suyo, que al parecer había tenido algún problema con el apóstol Pablo. Entonces vemos esa estructura social en todo lo que es la dinámica del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, pero también en las cartas, ¿no? En las diferentes cartas. Entonces, vamos a hablar acerca de la religión ahora. Estamos hablando de los contextos, ya pasamos a la religión. Que la religión podemos decir que los griegos adoraban a muchos dioses, ¿no? Los griegos adoraron muchos dioses y cuando los romanos tomaron el poder, pues ellos no solamente toleraron esos dioses, sino que los hicieron suyos, hicieron suya toda esa creencia politeísta y adoptaron los dioses griegos. Solamente que ellos les cambiaron el nombre, les dieron un nuevo nombre a esos dioses, pero ellos prácticamente adoptan la misma creencia politeísta. Por ejemplo, al dios Zeus de los griegos le llamaron Júpiter, a la diosa Hera le llamaron Juno, y prácticamente cada uno de estos dioses adquiere un nuevo nombre, pero sigue siendo el mismo ídolo pagano. Y por eso vamos a ver dentro de toda la narrativa de Hechos y lo que son las cartas del Nuevo Testamento, esa realidad de la idolatría. Incluso vemos al apóstol Juan hablarle a la iglesia, decirle, apártense de la idolatría, ¿no? Y pues en el libro de los Hechos pues encontramos mucho acerca de esto. Por ejemplo, Hechos 14:11 al 13 dice así. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que le llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Miren esta situación, ¿no? Pablo está predicando allí, está llevando la palabra junto a Bernabé y resulta que en ese lugar, cuando Dios hace un milagro a través de ellos, estos hombres los toman como si fueran dioses. ¿Y qué nombre les ponen? Les ponen los nombres de los dioses que ellos adoraban, ¿no? Júpiter y Mercurio, e incluso habla aquí acerca del sacerdote de Júpiter, del templo que había en aquella ciudad. Y vemos allí toda esa situación que pues obviamente los apóstoles cuando ven que se está haciendo esto, pues ellos intervienen y dicen, no, nosotros no somos dioses, ¿no? Pero vemos allí toda esta dinámica también de la religión politeísta de el Imperio Romano. Esa región en la que ellos estaban era politeísta y por eso vemos que allí lo que hacen es tratar de adorarlos y proclamar los dioses que habían venido en forma de hombres, ¿no? Y esa misma situación de que ellos eran politeístas y ese gobierno totalitario que tenían ellos, la que da origen a lo que nosotros vemos más adelante, que es el culto al emperador, ¿no? Entonces, no todo el tiempo en Roma se adoró al emperador como un dios, pero sí hubo momentos en la historia del Imperio Romano donde el emperador fue adorado como un dios, ¿no? Como si él fuera un dios. Y
Esto dado a las condiciones que hemos visto, ¿no? Por el lado del gobierno, que es un gobierno totalitario, ¿cierto? Pero por el lado de la religión, que ellos eran politeístas. Entonces, esas dos cosas se unen y dan lugar más adelante a lo que llamamos el culto al emperador. Durante el fin del primer siglo, el culto al emperador constituía un verdadero problema para los cristianos, ¿no? Ellos tenían que rendirle culto al emperador so pena de muerte o de persecución, y ahí es donde vienen las persecuciones, ¿no? Sobre todo de algunos de estos emperadores que se creían dioses y que exigían, ¿verdad?, esa veneración, ¿no? Entonces los romanos interpretaban el hecho de que ellos no adoraban dioses, los cristianos, no adoraban otro dios, como una falta de patriotismo. Como ellos eran politeístas, les llamaban a los cristianos ateos, imagínense, porque los cristianos solamente adoraban al Dios único. Y como no adoraban sus dioses, ellos les llamaban ateos y finalmente los persiguieron y se presentó esa persecución. Los romanos lo que querían era que todos adoraran a todos sus dioses, que todos fueran politeístas y que se adorara al emperador como el símbolo máximo del poder y del gobierno romano, ¿no? Entonces los romanos veían a los cristianos que no adoraban al emperador y los persiguieron, ¿no? Ahora, contrario a esto, las religiones que eran politeístas, pues ellas tuvieron gran aceptación. Las religiones místicas del Lejano Oriente, por ejemplo, ellos encontraron una buena aceptación en el Imperio Romano. Si nosotros miramos aparte de las religiones, pues en el libro de los Hechos y en las cartas vamos a darnos cuenta que también existía una enorme cantidad de supersticiones en el mundo romano. Gran parte de la población tenía muchas creencias místicas, especialmente la magia era muy usada entre las personas que hacían parte del imperio. Y por eso vemos en diferentes relatos en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos, pues esta realidad, ¿no? Hechos, capítulo 8 versículos 9 y 10 nos hablan de Simón el Mago, ¿recuerda? Dice este texto, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces miren cómo este hombre, con sus engaños, porque el texto dice que eran engaños lo que hacía este hombre, hacía que mucha gente le escuchara desde el más grande hasta el más pequeño, ¿cierto? Y lo que vemos allí era la cultura que había en ese tiempo y la religión, la manera de pensar de estas personas que no adoraban un solo Dios, que no veían como la magia como algo malo y que practicaban todas estas cosas, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de la cultura pagana del Imperio Romano, que tenía obviamente una religión contraria a lo que la Biblia nos enseña y que pues vamos a encontrar a través de todo lo que es el relato del libro de los Hechos y lo que resta del Nuevo Testamento, ¿no? Eso es en cuanto a la religión. Y otro tema que es importante en en nuestro estudio es el tema de la filosofía. La filosofía ocupa una parte importante porque recordemos que ellos vienen del contexto griego, ¿no? Entonces, básicamente existieron tres movimientos importantes dentro de la filosofía griega en el Imperio Romano y que aparecen allí en el Nuevo Testamento porque fueron bastante icónicas, fuertes dentro del tiempo apostólico, ¿no? La primera de ellas es el gnosticismo. El gnosticismo prometía la salvación por medio del conocimiento de ciertos secretos, que ellos llamaban así. Los gnósticos creían que la materia era mala, por lo tanto, Dios, que es bueno, siendo
el Dios bueno no podía haber creado el mundo material. El hombre tiene que renunciar al mundo material si quiere encontrar la salvación. Eso decían ellos, imagínense. El hombre tiene que renunciar al mundo material si quiere encontrar la salvación. Entonces, había muchos de ellos que practicaban el ascetismo por eso, ¿no? Y para poder renunciar al mundo, uno tenía que conocer los secretos del gnosticismo. Y eso era básicamente la religión gnóstica, o más bien la filosofía gnóstica que se manejaba en ese tiempo. Algunos gnósticos enseñaban que para renunciar al mundo era necesario el ascetismo, es decir, el despojarse de las posesiones, el vivir de una manera muy pobre, el rechazar la satisfacción de cualquier deseo que no era absolutamente indispensable. Y esa era la manera en que vivían. Por eso la Biblia encontramos en algunas cartas, en algunas epístolas, encontramos denuncias en contra de ese ascetismo, ¿no? Recordemos que Pablo nos habla de las religiones que decían no manejes, no gustes, no toques, ¿sí? Como prívese de todo lo que es agradable. Y eso hacía parte de lo que enseñaban los gnósticos. Otros no veían necesario el ascetismo y por el contrario lo que hacían era entregarse a sus deseos pecaminosos y vivir en libertinaje, dándole libertad a sus deseos carnales. Entonces los gnósticos negaban que Cristo hubiese venido físicamente y creían que la humanidad de Cristo era simplemente una ilusión. Y es precisamente contra los errores de estas filosofías paganas que los apóstoles escribieron en muchas de sus cartas. Un ejemplo está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, que dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces miren lo enfático que es Juan, ¿no? Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Está hablando de los gnósticos, de esa mm, filosofía gnóstica. Recordemos que en, en tiempos del apóstol Juan existía este grupo, no se llamaban gnósticos porque ese es un nombre que se le da a esa religión o a esa filosofía un poco más adelante, pero ellos fueron los precursores de lo que se llama el gnosticismo y tenían todas estas creencias, ¿cierto? Entonces Juan se levanta contra estas doctrinas y dice, esto es contrario a la fe, esto es contrario a Cristo, por eso es el espíritu del anticristo. Y ahí vemos que cuando hablamos del anticristo no estamos hablando de una persona, como hoy en día se ha querido enseñar en algunos ámbitos cristianos, como si el anticristo fuera un señor, una persona, un líder mundial. Pero resulta que el anticristo dice Juan que ya estaba desde su tiempo. Y él habla del espíritu del anticristo en cuanto a todo aquello que es contrario a Cristo, ¿no? Y es lo que hay en las falsas doctrinas, en aquellos que se levantan en contra de Cristo o que quieren desvirtuar el evangelio de Jesucristo, pues se pueden decir que son anticristos, son anticristianos, ¿no? No profesan la fe que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, la segunda filosofía que encontramos en el tiempo de la Iglesia Apostólica es el epicureísmo. Esta filosofía lo que hacía era enseñar que los placeres son las principales metas de la vida. La principal meta de la vida es el disfrute, el del placer. Y no se recomienda cualquier placer, cualquier satisfacción placentera, sino que se escoge aquellas que proporcionan una satisfacción más prolongada. Prácticamente esta filosofía lo que hacía era culto a los placeres, ¿no? El epicureísmo era antirreligioso.
El epicureísmo negaba que los dioses tuvieran que ver algo con la vida del ser humano, así que era una doctrina totalmente contraria a la fe cristiana. Eh, esta, esta filosofía presentó una atracción muy grande por ofrecer al hombre la búsqueda de realización en el placer, ¿no? Y vemos algunas menciones allí en la Biblia acerca de estos filósofos. En Hechos 17-18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El apóstol Pablo confrontó algunas de las ideas de de estos epicúreos en muchas de sus epístolas. Por ejemplo, aquí tenemos un texto de 1 Corintios 15 31 al 33. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces miren aquí al apóstol Pablo, precisamente combatiendo contra esa idea de que la vida consiste en el placer que tengamos en esta tierra. Él dice, hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces, como dicen los epicúreos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿cierto? Es lo que está diciendo Pablo, básicamente, ¿cierto? Si no hay vida eterna, pues entonces enfoquémonos en los placeres de este mundo, ¿cierto? Pero miren cómo Pablo está confrontando esa idea diciendo, no, la realidad es que sí hay una resurrección y la realidad es que nosotros vivimos eh, para la gloria de Dios y por esa eternidad preciosa que tendremos en el Señor. Entonces, miren cómo esta filosofía que existía en el tiempo de los apóstoles, podemos decir hoy en día también hay mucho de esto entre el mundo que vivimos nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos que en la sociedad actual, aunque no se le llama epicureísmo, eh, el mundo está muy inclinado por lo que es el placer. Han endiosado el placer, han endiosado el entretenimiento. Y muchas veces sin caer en cuenta, sin darnos cuenta, nosotros también caemos en muchas de esas cosas. Cuando una persona dice, por ejemplo, que lo único que se va a llevar es lo comido y lo bailado, decimos aquí en Colombia, ¿cierto? Dicen los hombres aquí en Colombia que lo único que se llevan es comido y lo bailado. Lo que están diciendo es que prácticamente la vida tiene fin en sí misma aquí en la tierra y es el gozo y el disfrute y el deleite, ¿cierto? Y eso es contrario a la fe cristiana porque nosotros sabemos que hay vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Para nosotros el fin no es el disfrute en esta tierra. Personas que creen que perdieron su existencia en esta tierra si no disfrutaron todos los placeres, si no conocieron el mundo. Y todo eso hace parte de esa filosofía de lo terrenal, de ese endiosamiento del placer. Y mucho de esto está hoy en día metido en la mente, en el corazón de nuestros jóvenes, que no le encuentra sabor a la vida si no hay diversión, si no hay un disfrute del placer. Y la realidad de la vida es que no siempre estamos en un disfrute del placer. La vida es variada en muchos sentidos. A veces tenemos situaciones difíciles. A veces la vida nos pone retos bastante difíciles. Y no son tiempos precisamente de entretenimiento, no son tiempos de placer, son tiempos difíciles en los cuales tenemos que hacerle frente a situaciones, ya sean de salud, económicas, ¿cierto? Entonces, todas estas ideas del epicureísmo hacen parte de la sociedad moderna y muchos endiosan el placer, el entretenimiento y todas estas cosas, pero la realidad es que en la vida tenemos situaciones que nos confrontan y que son difíciles, no todo el tiempo debemos estar eh, disfrutando placenteramente porque la realidad no es así y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos también que la realidad es que la Biblia nos marca
pues son realidades que en esta tierra muchas veces son de aflicción y que lo que nosotros debemos mirar y apuntar es hacia la vida eterna. Es lo que decía Pablo cuando decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces tenemos que ser reales y que enseñarle a nuestros hijos la realidad. Mucha de la debilidad de la mente y del corazón de nuestros jóvenes es precisamente porque les idealizamos un mundo que no es real. Y ellos cuando se dan cuenta de la realidad de las cosas de la vida, pues se afligen y se desboronan. Y eso es culpa muchas veces de la manera en que los criamos. Nosotros no somos epicúreos, somos cristianos bíblicos. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esta era la segunda filosofía que encontramos en el tiempo de los apóstoles. Y una tercera filosofía es el estoicismo. Esta filosofía era la filosofía de la razón pura. Miren que la otra endiosaba los placeres, esta endiosa la razón. Negaban que existe en la vida lugar para el sentimiento, ¿no? Estos eran pura razón. Los estoicos buscaban la perfección, buscaban el control propio y no daban lugar a los sentimientos. ¿Sí? Esto ya es todo lo contrario, esto es pura razón. Los estoicos eran un punto de vista fatalista de la vida, que sostenían que todo estaba predeterminado y que nada podía cambiarse, y veían al hombre como un juguete ciego del destino. Y eso es muy interesante, porque en ese fatalismo prácticamente lo que uno podía hacer era conformarse con las cosas tal como son. Y de pronto alguno dirá, bueno, este es un pensamiento o la forma en que piensan algunos cristianos acerca de la predestinación. Y yo quisiera hacer una diferencia entre lo que es el fatalismo y la fe que tienen los cristianos en la predestinación. La fe de los cristianos en la predestinación es una fe en lo que la Biblia dice. La Biblia presenta el tema de la predestinación. Hay algunos creyentes que no les gusta el tema, pero es la realidad. La Biblia presenta el tema de la predestinación. Y la predestinación habla de que hay un destino que Dios eh, previó, que está antes de, ¿sí? Por eso se dice predestinación. Y quiero aclarar esto porque algunos piensan creer en la predestinación es fatalismo, pero no es así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el creyente que cree en la predestinación y los fatalistas? Pues el fatalismo enfatiza en el destino en desmedro de la responsabilidad del hombre. Prácticamente el fatalista dice, esto va a ser así y el hombre no tiene nada que ver allí, ¿cierto? No hay responsabilidad en el hombre, no hay nada. Simplemente este hombre tiene un destino marcado y no tiene nada que ver él y sus acciones y nada en lo que pueda pasar porque sencillamente él es fatalista, ¿no? Esa es la manera en que piensan ellos. Así va a ser y no se puede evitar. El fatalismo enfatiza entonces en el destino, en un destino fijo, en desmedro de la responsabilidad del hombre. En cambio, en el cristianismo, los que creemos que Dios es el soberano que predestinó a los creyentes para salvación, pues el cristianismo habla acerca de la soberanía de Dios, de su decreto y su providencia, porque si Dios es el soberano, pues Él tiene el control del mundo, Él tiene el control de nosotros. No somos nosotros los que tenemos el control de Dios, pero también hablamos de la responsabilidad humana. Es decir, en la Biblia encontramos esas dos cosas que van de la mano, ¿no? La soberanía, el gobierno de Dios, la providencia de Dios, pero también la responsabilidad humana. Entonces, en la Biblia encontramos esas dos realidades, ¿cierto? Son dos realidades que algunos no pueden entender cómo pueden ser posibles, pero nosotros no estamos para entender todas las cosas perfectamente como Dios las hizo, sino que nosotros estamos para creer lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia muestra un Dios soberano, un Dios que predestinó para salvación a sus elegidos y
también muestra la responsabilidad humana. Entonces, la Biblia no solamente dice que Dios predestinó, que Dios tenía todo desde el comienzo ya cuadrado por su soberanía, su soberano decreto, sino que también dice que el hombre es responsable de sus hechos, llama al hombre a vivir de acuerdo al mandamiento de Dios, amonesta al hombre para que se arrepienta, para que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, y le amenaza, porque la Biblia da amenazas en contra de aquel que se levanta en contra de las leyes de Dios. Entonces miren cómo esas dos realidades están inmersas en la Biblia. Entonces por eso no podemos decir que la Biblia es fatalista en ese sentido, porque la Biblia sí muestra la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios. Entonces vemos estas dos cosas reflejadas en la Biblia. Por ejemplo, miren Efesios 1. Versículos 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces miren que estos versículos de Efesios nos hablan de que Dios, desde antes de fundar el mundo, ¿cierto? Él ya predestinó a sus hijos para que fueran adoptados en el tiempo como hijos de Dios. Y en Hechos, capítulo 2 versículo 38, nos hablan de la otra parte que también es real en la Biblia y es la responsabilidad humana. Entonces no es como el fatalismo dice, sino que el hombre también tiene una responsabilidad. Miren lo que dice Hechos 2:38, dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, miren que Pedro le está advirtiendo a las personas de la condenación y les está llamando a que se arrepientan, a que se bauticen, a que crean en el Señor Jesús. Entonces, el estoicismo procuró impulsar al hombre algunos cambios. Ustedes verán la historia acerca del estoicismo. Ellos animan al hombre a ser virtuoso de muchas maneras, pero nunca hablan de una reforma del corazón del hombre pecador, ¿no? La Biblia nos muestra que el asunto del comportamiento del hombre viene a ser simplemente el resultado de lo que él es, ¿no? El hombre está muerto en sus delitos y pecados, es un pecador y como resultado el fruto que puede dar simplemente es pecado. Las reformas que nosotros podamos hacer a nuestra moral, pues no son fuertes, no son sólidas, ya que el corazón del hombre es pecador. La única reforma que es válida para el hombre, que le transforma, es la reforma que hace Cristo en el corazón del hombre, que le da un nuevo nacimiento y que le hace una persona diferente, eh, con vida, ya no muerto en sus delitos y pecados, sino vivo para Dios y con la capacidad de glorificar a Dios en sus actos. Esa sí es una reforma profunda, real en la vida de un hombre. Todas las reformas morales que el hombre pueda hacer sin Cristo, pues se quedan cortas, porque al fin y al cabo el hombre es pecador. Pero la reforma que hace Cristo en la nueva vida, en la regeneración del hombre, es la que tiene sentido y es la que procura un verdadero cambio en el hombre. Y pues con esto terminamos lo que es la parte del contexto. Ahora quisiera hacer un pequeño estudio de lo que es el libro de los Hechos. Vamos a estudiarlo como lo hemos venido haciendo con los otros libros. Primeramente vamos a hablar del autor. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y lo escribió alrededor del año 63 al 70 después de Cristo. Los libros de Lucas y Hechos constituyen casi la cuarta parte del Nuevo Testamento. Imagínense, Lucas escribió bastante entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Lucas es el único autor gentil, es decir, que no es judío, mm, y viene a ser de la región de Antioquía. Parece ser que fue de la región de Antioquía, nació allí. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y en el tercer viaje misionero
en el viaje a Roma y cuando Pablo fue preso, él estuvo con él en la cárcel, le ayudó, sobre todo recordemos que Lucas era el médico, ¿no? El libro está destinado a Teófilo. Recuerden que Lucas escribía a un hombre que se llamaba Teófilo. Así fue también el Evangelio. Cuando vimos el Evangelio, pues vimos que él arranca, el Evangelio comienza ese Evangelio diciéndole a Teófilo que ese libro es para él, ¿no? Que él lo escribe para él. Y este hombre era una persona importante del gobierno de Roma de aquella época, este Teófilo, al que escribía Lucas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 3 que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es el Evangelio y tiene una persona a la que le está escribiendo que se llama Teófilo. Y luego en Hechos capítulo 1 versículo 1 dice, en el primer tratado Teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pues vemos que los dos escritos tienen el mismo remitente, ¿no? Que vemos que lo escribe Lucas y que son para Teófilo este hombre que era amigo de Lucas y que parece que hacía parte del gobierno. Hablemos un poco acerca del texto, de lo que es el texto de Lucas. Todo parece indicar que Hechos, el de Lucas no, perdón, estamos estudiando Hechos. Que lo escribió Lucas, pero estamos estudiando Hechos. Todo parece indicar que este libro de Hechos fue escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo. Recordemos que él fue uno de los que estuvo al lado de Pablo más tiempo, ¿no? Entonces, como podemos ver en sus primeros versículos, Hechos continúa el relato de su evangelio. Prácticamente esta es la segunda parte de su relato, ¿no? Comenzó con los eventos de Cristo, con todo lo que pasó con la vida de Cristo, la crucifixión y todas estas cosas. Y luego nos habla acerca de la historia de los apóstoles después de la muerte y resurrección del Señor. Por eso vemos otra vez aquí en Hechos capítulo 1 versículo 1 al 3 dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, la historia de Hechos cubre un periodo más o menos de 30 años después de Cristo. Incluye un relato de la organización de la iglesia cristiana y uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados es este del libro de los Hechos. Al ser un relato, al contar la historia, pues está muy bien organizado. Lucas usa un lenguaje apropiado para el tiempo y el lugar donde escribe. Usa semitismos cuando está describiendo sucesos que tienen que ver con Palestina, con los judíos. Él usa muchos semitismos y sin embargo, cuando él relata los viajes de Pablo a tierras griegas, fuera de los territorios donde se habla el arameo, desaparecen los semitismos y él empieza a hablar de tal manera que estas personas también la entienden. Entonces, miren esa característica que tiene Lucas como escritor, ¿no? De adaptar el lenguaje apropiado para el tiempo y el lugar que describe. El libro se puede dividir en tres secciones. La primera habla de la iglesia en Jerusalén, que es desde el capítulo 1 hasta el 5. La segunda habla de Jerusalén en Antioquía, del capítulo 6 al 12. Y la tercera de Antioquía a Roma, del 13 al 15. Esas es básicamente las divisiones. Empieza con la iglesia en Jerusalén, luego nos habla de Antioquía, que Antioquía fue prácticamente la primera iglesia
gentil que vemos allí en el libro de los Hechos, y luego termina con el viaje a Roma, que en donde Pablo es llevado preso a Roma. Hablemos un poco acerca del tema. Del tema podemos decir que es Cristo continúa su obra a través de la iglesia. Ese es el tema de Hechos. Porque en la primera parte, es decir, en el Evangelio de Lucas, este hombre escribe acerca de la vida del Señor Jesús y de su obra en esta tierra, pero luego de su muerte y de su resurrección, escribe ahora de cómo Cristo continúa su obra, esta vez a través de la iglesia. El tema central de este libro es mostrar que Cristo sigue haciendo su obra. Esta vez ya no la hace él mismo, sino la hace a través de los creyentes. Y la iglesia vive bajo la dirección del Espíritu Santo, predica bajo la dirección del Espíritu Santo y hace lo que tiene que hacer en su comisión que le ha sido asignada, ¿no? Hechos capítulo 2 versículo 36 al 41 dice así: Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces miren ese texto que nos básicamente nos habla de lo que es el libro de los Hechos. Cristo murió, resucitó y los apóstoles siguieron su obra predicando el Evangelio, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Hechos provee información de las primeras 3 décadas de la existencia de la iglesia. Por eso es tan importante este libro en materia histórica, ¿no? Y tiene información que no se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento. Hechos abunda en transiciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos la transición del ministerio de Jesús al de los apóstoles, de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la transición entre el Israel como nación, testigo de Dios, a la iglesia, ¿cierto? Entonces vemos esas transiciones aquí en este libro. El libro de los Hechos establece la teología de la transición del nuevo pacto, del antiguo pacto al nuevo pacto. Cómo el nuevo pacto es cumplimiento del antiguo pacto. Entonces, este libro, como los evangelios, enfatiza esa realidad. Ahora, quiero terminar esta parte con los énfasis del libro de los Hechos. Básicamente quiero que veamos 4 énfasis que hace este libro. El primero de ellos es el tema del Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos habla mucho del Espíritu Santo. Lucas enfatiza la obra del Espíritu Santo. Incluso algunos dicen que debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque hace énfasis, ¿no? A quien menciona, el libro que menciona bastante en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es Hechos de los Apóstoles. Más o menos unas 50 veces se habla acerca del Espíritu Santo. Y el tema tiene que ver con la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 1 al 6 dice: Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a ver el segundo énfasis del libro de los Hechos, que es una comunidad de fe.
Entonces, Hechos, más que destacar la obra de un hombre o de un grupo de hombres, nos habla de la iglesia, del conjunto de la iglesia como una comunidad de fe. Y vemos cómo todos lo hacían unánimes juntos, estaban en comunidad, porque la iglesia es una sola en Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos allí en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otro de los énfasis del libro de los Hechos es la reconciliación. Pedro, Lucas nos habla acerca de una iglesia que no es perfecta, una iglesia común y corriente. Y eso es importante porque a veces queremos como em, mitificar a los personajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, o a la iglesia. La idealizamos de tal manera que no es real, porque la realidad es que la iglesia es el conjunto de pecadores redimidos, ¿no? Y la Biblia no hace eso. La Biblia lo que nos cuenta y lo narra en todo el texto bíblico es la realidad de la iglesia. La Biblia no intenta ocultar las faltas que nosotros los creyentes cometemos, los pecados de los creyentes, sino que todo lo contrario. La Biblia nos muestra la realidad de la iglesia, y en eso también tenemos que reconocer que el libro de los Hechos nos habla de esas falencias, de esos pecados de la iglesia. Nos habla acerca de las divisiones, de las contiendas que surgieron en la iglesia, pero también nos habla de ese espíritu de reconciliación que había entre los creyentes, en donde Dios, por la obra del Espíritu Santo, produce el fruto necesario para que la iglesia viva en armonía, produce el arrepentimiento, produce también el perdón. Y eso hace que la vida de la iglesia sea hermosa. Sí, hay problemas en las iglesias, claro que sí, pero hay reconciliación, hay perdón. Si somos creyentes verdaderos, no se guarda rencor, sino que aprendemos a perdonar, a pedir perdón, ¿cierto? Aprendemos a reconciliarnos, y eso es parte de lo que vemos en el libro de los Hechos. Hechos 6, por ejemplo, del 1 al 4 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el texto nos dice que le pareció bien a la multitud y que lo hicieron así, y todo se arregló en ese momento. Otro énfasis que encontramos en Hechos es la persecución, ¿no? Ese es un tema que encontramos allí bastante. Hechos nos habla del Espíritu Santo, no solo como aquel que fortalece a los creyentes para soportar la oposición y el sufrimiento, sino también como aquel que hace posible la predicación y la extensión del Evangelio del Reino, a pesar de que hayan persecuciones. Incluso Lucas muestra que la persecución eh, lo que hace es que el Evangelio se expanda, se predique en otros lugares, ¿no? Entonces vemos que esa realidad de la persecución nos la muestra del sufrimiento, muchas veces de la iglesia, pero también de la obra del Espíritu Santo en medio incluso de esta situación. Dice Hechos 8, 1 al 6, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. La persecución, en vez de acabar con la iglesia, lo que hizo fue hacer que la iglesia se expandiera por muchas regiones que no habían escuchado la palabra del Señor. Entonces podemos ver cómo este libro de los Hechos hace referencia a la obra de Dios a través de la iglesia, y aunque el canon ya estaba cerrado en este punto, hay que decir que Dios sigue obrando a través de su iglesia, es decir, Dios sigue moviéndose a través de su iglesia, haciendo la obra a través de su iglesia, y en eso nosotros, los creyentes, debemos estar comprometidos en la extensión del evangelio del reino. Así que mis hermanos, eso es todo por esta clase. Si Dios lo permite, nos veremos en la próxima. Bendiciones.